Hola a todos, este es el primer vídeo tutorial sobre el Robot Studio 6. Cuando arrancamos la aplicación, la primera pantalla que vemos es esta, donde nos aparecen las diferentes formas para crear una estación de Robot Studio. Se puede crear una estación vacía, una solución con estación y controlador de robot o una estación totalmente vacía. Comenzaremos por la estación totalmente vacía y en posteriores tutoriales iremos analizando las diferentes formas de crear las estaciones. Al dar a crear una estación vacía, nos encontramos con esta pantalla en la que tenemos el suelo de nuestra estación y nos aparece una cinta, como todos los programas de Windows, en la que tenemos varias pestañas: la de inicio, que nos servirá para insertar el sistema robótico; la de modelado, para crear sólidos, superficies, meter objetos; la de simulación, una vez que tengamos nuestro robot y programado podremos ver su funcionamiento; la controladora, que en este caso son controladoras virtuales que simulan las controladoras físicas; la pestaña de Rapid, que es donde haremos las programaciones; y una pestaña de complementos que realizaremos en los últimos tutoriales. Para insertar un robot, en principio, tendremos que ir a la biblioteca BB. En nuestro caso, el robot que tenemos es un IRB 120. Seleccionamos. Hay tres versiones. En la que tenemos nosotros es la IRB 120 o el IRB 120. Insertamos el robot y vamos a ver algunas herramientas para poder movernos por la estación. La primera sería con el ratón, con la rueda del ratón, para adelante y para atrás, para poder hacer zoom. Si nos queremos mover espacialmente, podemos pulsar la tecla control y el botón izquierdo y moveremos la estación para un lado para otro. Con la tecla control mayúsculas podremos girar la estación. Esta misma función también se puede hacer con la rueda del ratón presionada y el botón de la derecha, para utilizar solo una mano. Otras formas de visualizaciones pues están en el botón de la derecha. Podemos ver todo, que nos centrará la imagen al robot, ver centro, la orientación, pues las vistas delante, detrás, izquierda, derecha. En parámetros podremos ver la proyección o perspectiva, ortográfica, podemos mostrar el suelo o no. En este caso vamos a ir mostrar suelo. Vemos la diferencia, se puso un gris un poquito más claro. Otro parámetro sería ver la cuadrícula, UCS del usuario. Ahora ya no vemos esa cuadrícula, aunque estamos viendo el suelo un poquito gris. Bien, y una serie de opciones, como veis, pues para ir probando e investigando. Bien, una vez que sabemos un poquito cómo movernos, lo siguiente sería cómo situar el robot en nuestra estación. Para eso tenemos pues aquí unas herramientas que son de mover, girar. Por tanto, para poder situar el robot, pues pinchamos en el robot. Vemos que estamos pinchando la base, en el eje 1, eje 2, 3, eje 5, 4 y 6. Para mover estos ejes, pues seleccionaríamos el movimiento por ejes y podríamos mover el robot. Pero si lo que queremos es situarlo a una altura mayor,
cogeríamos la herramienta de mover. Esta sería una forma de moverlo a mano alzada. Si queremos mover el robot, bueno, pues si seleccionamos cualquier parte, vemos que no nos funciona la herramienta de mover. Lo que tenemos que es seleccionar el robot por completo en el árbol de diseño. Ahora nos aparecerán unas flechas con unos tiradores y podemos moverlo para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, izquierda a derecha, en los ejes que nos marca en estas direcciones, que son los ejes de las coordenadas mundo, el sistema general de posicionamiento del robot. Si queremos girarlo, pues aparecen unos tiradores circulares para poder girarlos, y como vemos lo está moviendo con respecto al eje de coordenadas mundo, que está situado en el centro de esta cuadrícula. Vemos que al hacer el giro lo hace con respecto a ese eje o a ese sistema de coordenadas. Si queremos situarlo de una forma más precisa, pues seleccionamos el robot y dentro de la cinta nos aparece una nueva pestaña que es modificar, y podríamos venir aquí en primer lugar pues a fijar posición, y en fijar posición con respecto a las coordenadas mundo, centro. Si lo quisiéramos dejar en el mismo sitio, pues pondríamos la coordenada 0, 0, 0. Vemos que el robot ya lo lleva a sus coordenadas y aplicamos. Y si queremos eliminar los giros que hemos hecho, pues 0, 0, 0. Y nos quedaría el robot en la situación de la posición inicial. Además del sistema robot, también podemos insertar otro tipo de objetos en la pestaña de inicio. Además del robot, podemos insertar también otros elementos, otros objetos. Aquí en Portal Biblioteca tenemos la biblioteca de usuario con las herramientas que tengamos creado o modelos que tengamos creado nosotros. Y en equipamiento pues nos aparecen, por ejemplo, las controladoras físicas, una representación, un modelado de ellas, equipos de soldadura, transportadores, palés, mamparas, el FlexPender, que es la pantalla con la que se puede programar físicamente el robot, y diferentes herramientas. Por ejemplo, podemos insertar lo que sería la controladora IRC5, que es la que corresponde a nuestro robot. En este modelo, pues una presentación física de ella. Para moverla, pues como sabemos, seleccionamos el objeto, seleccionamos la herramienta de mover y podríamos situar pues la controladora donde quisiéramos. Aquí nos aparece pues, los movimientos con respecto a las coordenadas mundo. Si hacemos el giro pero la queremos girar con respecto a su propio sistema de coordenadas que tiene un objeto en esta esquina, pues en vez de mundo seleccionaríamos local, de forma que al hacer el giro nos hará el giro sobre los ejes locales del modelo que acabamos de insertar. Igualmente para movernos. Esto también se puede utilizar pues para el robot, si queremos orientarlo con respecto a las coordenadas mundo o con su sistema de coordenadas local. También podemos utilizar las herramientas de posicionamiento preciso. Si venimos a modificar, hemos seleccionado la controladora IRC5 y en modificar podríamos venir a fijar posición. Y en fijar posición, pues vemos el sistema de coordenadas, si es con respecto a las coordenadas mundo, este sería el punto 000, así que nuestra posición X e Y, vemos cómo se va modificando. Y si quisiéramos hacerlo de forma precisa, pues por ejemplo menos 225, menos 800 y a una altura 0. Bien, así podríamos insertar cualquier tipo de objeto. Y lo último sería pues cómo grabar la estación. Para grabar la estación
Simplemente desde Archivo le damos a Guardar estación y en el sistema de Windows, dentro de Documentos, al instalar Robot Studio, nos crea una carpeta llamada Robot Studio. Dentro de esa carpeta, la carpeta de estaciones, y dentro de ella pues le guardaremos la estación con un nombre. Bien. Esta estación pues podremos recuperarla cuando cerremos la estación para poder volver a abrirla. Y con esto pues finalizamos el primer video tutorial.